¿Qué tal? Bienvenidos a Conexión California. Les saluda Jairo Díaz Pedraza. La canciller de México, Claudia Ruiz Massieu, realizó una visita de trabajo a Sacramento y Los Ángeles del 4 al 6 de mayo como parte de la estrategia integral de fortalecer la relación de México con Estados Unidos. Durante esta visita se reunió con los cónsules de ambas ciudades, al igual que acudió al Capitolio, en donde se reunió con los líderes de la Asamblea y del Senado de California. La visita de la canciller de México al Estado Dorado es el tema principal aquí en Conexión California. Comenzamos. Tenemos el estudio de Conexión California al líder de la mayoría del Senado, Bill Monin, demócrata de Carmel. Bienvenido, senador Monin. Gracias. Enseguida vamos a hablar con usted. Bueno, iniciamos Conexión California, mientras que en la campaña presidencial se escuchan algunas voces anti-mexicanas, anti-inmigrantes aquí en California. Los líderes del Estado aprecian a México y a los mexicanos. La canciller de ese país, Claudia Ruiz Massieu, estuvo en California para destacar la importancia del aporte de los mexicanos a Estados Unidos. Sergio Flores nos da más detalles de esta visita al Capitolio Estatal. Este 5 de mayo, la legislatura de California recibió a la canciller de México, Claudia Ruiz Massieu. El objetivo, fortalecer la colaboración con el gobierno mexicano. Justo cuando otros ponen piedras en el camino, ambas partes destacan la importancia de una buena relación. Y más de 700,000 empleos en California dependen de la relación bilateral. Somos, en general, el segundo socio comercial, California y México, y generamos anualmente un comercio de más de 65 billones de dólares. Además, según la canciller, no se pueden ignorar las contribuciones de los mexicanos que trabajan en una variedad de industrias de California, más que ningún otro estado de la Unión Americana. El 37% de inmigrantes mexicanos hacia Estados Unidos que contribuyen a la economía de California y al desarrollo cultural en general de este estado. Y lo que recalcó una y otra vez el presidente del Senado es de que los legisladores aquí en el Capitolio de California toman una postura muy distinta a la que se escucha por parte de algunos candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Que quede muy claro que aquí en California no construimos muros, los tumbamos. Y varias leyes de los últimos años respaldan las palabras del senador Kevin de León, incluyendo la licencia para todos y seguro médico para menores indocumentados. No es en nosotros contra ellos, que algunos quieren insertar en el debate nacional polémico y polarizante. La canciller aseguró que México no se pronuncia sobre los procesos electorales de otros países, aunque diplomáticamente no escondió la preocupación que hay al otro lado de la frontera. Es nuestra responsabilidad y nuestra obligación levantar la voz para proteger a nuestra comunidad en Estados Unidos, para reivindicar la contribución de la comunidad mexicana al crecimiento económico y al desarrollo de Estados Unidos. Sergio Flores, Noticias 19, Univisión. Muy bien, le decíamos que, gracias Sergio, me acompaña el líder de la mayoría del Senado, Bill Monin, demócrata de Carmel. Bienvenido, senador Monin, aquí a Conexión California. Gracias, Jairo. Es un gran honor. Me sorprende muchísimo que usted hable muy buen español, el senador Monin. Sí, más o menos. Tuve pocas oportunidades durante los años pasados. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué le parece a usted esta visita de la canciller Claudia Ruiz Massieu a California? Sí, esta visita fue muy importante para las relaciones entre California y México y también entre México y Estados Unidos. Pero con su visita aquí en California fue una oportunidad a reforzar, a fortalecer las relaciones económicas, culturales y también a hablar de nuestros intereses juntos en la condición de los inmigrantes, los trabajadores inmigrantes y también la situación política en general. Pero tuve una delegación del Senado de California a México en el año pasado. Recibimos esta delegación en la semana pasada y vamos a regresar a México en septiembre. Entonces vamos a continuar las relaciones y más de las pláticas
va a estar el trabajo entre el Estado y el país de México. Eso quería preguntarle, ¿qué tipo de relación, en este caso de trabajo, de comercio, hay entre México y California? ¿Por qué es tan importante esta relación? Sí, es muy, muy importante. Por seguro, el principal destino de nuestras exportaciones de California es México. Y también de México recibimos el número 1 de sus exportaciones están aquí en California. Entonces, cada minuto de cada día vamos a mandar más de 1 millón de exportaciones, $1 millón de dólares. De exportaciones cada minuto, de cada hora, de cada día, $1 millón de dólares de exportaciones a México. Y también tenemos las contribuciones de la comunidad inmigrante en términos de agricultura, de otras formas de industria, donde nuestra economía en California es muy fuerte en este momento y es fuerte porque tenemos las contribuciones de la comunidad inmigrante. Claro, aquí estuvo hace poco más de un año, creo, el presidente de México, Peña Nieto, Sí. Y ahora llega la canciller, Claudia Ruiz Massieu. Aparte de estos tratos bilaterales de negocios, ¿hay algún tipo de trato bilateral de California con México Sí. sobre los inmigrantes? Sí. ¿En qué se está trabajando? Sí, cuando fuimos allá en México en el año pasado, hablamos con diferentes líderes políticos allá en México y en esta reunión con la secretaria de Relaciones Exteriores hablamos de la situación en educación, donde tal vez hay una familia inmigrante de México aquí en California, donde es necesario regresar a México, pero los niños no están familiar con el sistema de educación en México. Entonces tenemos un acuerdo donde el gobierno de México va a ayudar las familias y los niños que regresan de California y entrar en las escuelas allá. Y también tenemos programas aquí en California ayudar los niños de inmigrantes en la educación, el sistema de educación aquí en California. Entonces es un área muy, muy importante en términos de educación. Tenemos un acuerdo formal a iniciar más ayuda por los niños. Y también, como tú sabes, yo creo, tenemos un propuesto ahora, un plan en nuestro presupuesto de California a dar cuidado de médico a todos los niños. Claro. De las familias de inmigrantes aquí en California. Es muy, muy importante para la salud pública de toda la gente en California a tener esta oportunidad en este momento a dar el cuidado de medicina, de médico. Mientras que California aprueba leyes a favor de los inmigrantes, el candidato republicano Donald Trump habla de poner muros y deportar a 11 millones de indocumentados. ¿Qué posición tiene usted sobre Donald Trump? Sí, entonces sus amenazas contra la gente de México y gente de diferentes países también, de mi perspectiva, es muy, muy horrible. No es una indicación de cómo muchos de nosotros piensan de nuestros amigos de México y otros países. Hablamos un poco de esto con la delegación de México, fortalecer las relaciones en estas áreas de la economía, de cultural, de educación, de la salud pública, etc. Tenemos una gran historia de relaciones fuertes entre nuestros países. Entonces, a tener este candidato que va a hablar en esta forma de amenazas y calumnias, gracias, no es una indicación de qué piensan la mayoría de la gente de California o Estados Unidos. Para mí es una forma de racismo, es racismo directa contra un grupo de gente de un país diferente. Es horrible y queremos combatir
y rechazar contra estas amenazas de Trump. No son las palabras de una político serias o no es diplomático, Claro. Es horrible. Perfecto. Se acercan las elecciones ahora primarias en junio. ¿Qué mensaje tiene usted para los inmigrantes o para los votantes latinos en California? Well, primeramente es muy importante a votar. Y si uno tiene el derecho a votar, hablar con miembros de sus familias, sus amigos, porque su voto es su voz. Y es muy importante, particularmente en este momento, en este clima, cuando tenemos una persona como Trump, con estas amenazas directas contra la gente de México, contra los inmigrantes en este estado, en este país, a levantar con su voz en la forma de su voto y hacer una selección por los candidatos que van a avanzar los intereses de la comunidad mexicana, la comunidad inmigrante. Perfecto, pues el senador Bill Moning, senador líder de la mayoría de Carmel, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Conexión California, senador. Sí, muchas gracias, Jairo. Muy amable, senador Bill Moning. Hacemos una pausa, pero al regresar yo tuve la oportunidad de hablar cara a cara con la canciller de México y le pregunté sobre los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, sobre Donald Trump y también le pregunté si es cierto que la candidatura presidencial figura en sus planes. Ya le decimos que no contestó. Recuerda otros, en una entrevista cara a cara con la canciller de México, Claudia Ruiz Massieu, le pregunté sobre el informe de Ayotzinapa, los cambios en la política exterior y la posición de México en cuanto a las declaraciones de Donald Trump sobre los mexicanos que viven en Estados Unidos. Esto fue lo que me dijo. El gobierno de México no se pronuncia sobre procesos internos en nuestro país, pero sí es nuestra responsabilidad y nuestra obligación ser muy firmes en exigir que se respeten los derechos de nuestra comunidad en Estados Unidos, en salir cuando se habla mal de nuestro país y hemos decidido informar. La mejor forma de combatir visiones estereotipadas o prejuiciosas de México, de los mexicanos, de la comunidad mexicana en Estados Unidos o de la relación bilateral es informar. Informar con datos duros, con ejemplos concretos de lo mucho que aporta la comunidad mexicana al desarrollo económico de Estados Unidos, de lo mucho que se beneficia Estados Unidos de la relación bilateral, creando empleos, detonando inversión y construyendo prosperidad, y de el país importante, el socio estratégico que es México para Estados Unidos. El cambio de embajador México aquí en Estados Unidos, su visita a California, ¿es parte de ese plan integral para cambiar la imagen de México en Estados Unidos? Bueno, es parte de una estrategia integral para fortalecer el trabajo que hacemos en Estados Unidos, para proteger mejor a nuestra comunidad, para informarla mejor de sus derechos y de los beneficios a los que puede acceder, para renovar el diálogo político al más alto nivel, pero también con los clase política en los distintos estados, con la clase empresarial. Es parte de esta estrategia para proyectar de una manera más contundente lo que la relación bilateral entraña para Estados Unidos y por qué es una relación que Estados Unidos debe cuidar y debe procurar y por qué es una relación que beneficia al pueblo norteamericano. Este grupo internacional que investigaba el caso de Ayotzinapa se fue, pero quejándose del gobierno mexicano. El gobierno ha dicho que ustedes van a darle seguimiento a la situación del informe de Ayotzinapa. ¿Qué me dice usted eso, secretaria? Bueno, el grupo de expertos se crea justamente a petición del Gobierno de México con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proveer asistencia técnica a las autoridades que investigan este caso. El Gobierno de México tiene como único objetivo conocer la verdad y que los responsables enfrenten a la justicia. En ese sentido, el informe del grupo de expertos está siendo valorado y se integrará a las investigaciones y continuaremos, por supuesto, colaborando con la Comisión Interamericana para determinar cuál es el mecanismo para darle mejor seguimiento. Una ex secretaria, una ex colega suya, puede ser presidenta de los Estados Unidos.
secretaria también de Estado. ¿Alguna posibilidad de verla usted en un futuro como candidata a la presidencia? Yo soy secretaria de Relaciones Exteriores y estoy concentrada todos los días y todo mi tiempo en promover los intereses de México, en proteger a nuestra comunidad en el exterior y en proyectar la grandeza de México. Gracias. Gracias. Era la secretaria Claudia Ruiz Massieu.